¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a este programa especial por los 50 años del gobierno de las Fuerzas Armadas. Hoy, 3 de octubre de 2018, se conmemora este hecho importante y trascendental que se dio en el país. Para empezar este programa, tenemos que agradecer al Fondo Editorial de San Marcos, de la Universidad de San Marcos, por haber permitido que este programa se lleve a cabo en las instalaciones del Fondo Editorial. Y vamos a primero presentar a los que nos acompañan en esta oportunidad. David Velázquez Silva, historiador de San Marcos; Santiago Pedrario, profesor de la Universidad Católica, sociólogo, investigador; y Mari Burneo, antropóloga, investigadora de estudios peruanos, y también ha estudiado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Un poco para introducir al tema. Recordemos que los años 60 son años conflictivos, en la cual el sistema de partidos estaba teniendo bastante cuestionamiento, desconfianza de parte de la población, acción popular del gobierno en ese momento. A nivel social, por ejemplo, había un conjunto de movilizaciones muy fuertes, una toma de tierras, había una situación de bastante atraso en esta zona del campo, y a nivel un poco del aspecto militar había cambiado el desarrollo de la mirada estratégica, más allá de ser defensiva, hacer algo más que buscaba resolver algunos problemas internos del país, o sea, asumir la posición de que los militares también podrían resolver estos problemas, y en ese sentido se da este golpe de Estado el 3 de octubre, ¿no? Entonces, podemos empezar primero viendo el tema del campo, cómo se estaba desarrollando el aspecto social. Mari, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Sí, a ver, como has mencionado, ¿no? Lo que venía ocurriendo desde mucho antes, ¿no? O sea, en realidad ya desde los años 30, los años 40, era una situación insostenible, ¿no? De opresión, pobreza en el campo, y efectivamente la formación de un movimiento campesino que cada vez iba consolidándose más. Ya la Confederación Campesina del Perú había sido fundada a fines de los años 40, y además una articulación con partidos de izquierda que también iban acompañando al movimiento campesino, ¿no? Y bueno, hay una confluencia de factores en realidad que se van configurando hacia mediados de los años 50, ¿no? Por un lado, tienes esta situación de pobreza, de opresión en el campo. Por otro lado, tienes también una oleada de migraciones que empiezan a transformar Lima, que justamente por esta situación en el campo generan desplazamientos de poblaciones hacia la ciudad, se empieza a formar un cinturón alrededor de Lima, y pues también hay una preocupación, vamos a decirlo así, de las élites urbanas que empiezan a ver con malos ojos, ¿no es cierto?, a esta migración del campo hacia la ciudad. Bueno, a ello le sumamos, creo yo, uno de los factores más importantes, que es el movimiento campesino, que seguramente retomaremos luego en la conversación, pero que efectivamente ya venía con antecedentes muy importantes, como por ejemplo las tomas de tierras en la Convención Hilares en la Selva Alta de Cusco, ¿no? En los años 60, y pues entonces había una presión social que venía desde distintos ámbitos, ¿no? O sea, tanto del sector campesino, vinculado a los partidos de izquierda, como incluso desde ciertas élites urbanas y nuevos grupos más vinculados a un desarrollo industrial inicial, y que pues veían en las haciendas, sobre todo en la hacienda tradicional, ¿no?, una traba al desarrollo de mercados en el país. Eso como para empezar. Pero el tema de los partidos es discutible, ¿no? Había un sistema de partidos o no para ese periodo: Acción Popular, la Democracia Cristiana, los partidos de izquierda, como que había un poco, no han podido impulsar una serie de reformas. Bueno, la izquierda estaba ilegal hace unos 10 o 15 años, volvió a la legalidad, convive con el APRA, por ejemplo, el partido aprista. ¿Qué nos puede decir el tema de los partidos? Quizás lo más vivo de esos años fue la confrontación durante el gobierno de Belaúnde, ¿no? O sea, porque hay que acordarse que el 62 hubo una elección, esa elección termina en un golpe lo da Pérez Godoy, porque se entrampa la elección del presidente en el Congreso. En ese momento, si tú no alcanzabas un porcentaje determinado, creo que era encima del 33%, tenías que ir al Congreso. Entonces estaba a punto de llegar a un acuerdo entre
el APRA con el odrismo para elegir presidente, habiendo sido Belaúnde el que había sacado la mayoría relativa, ¿no? Entonces eso produce un golpe porque evidentemente los militares no querían aún que suba el APRA al gobierno, quedaba todavía, como se dice, mucha sangre en el ojo de la confrontación militar a prismo de los años 30 y de los años 40 también, ¿no? Entonces, ese gobierno de Belaúnde, que es un gobierno reformista, porque eso es un poco lo que Mari dice cuando se menciona a sectores urbanos que veían en el campo, ¿no?, una traba, ¿no?, digamos, en el campo una traba, a la propiedad semifeudal, para decirlo así, a grosso modo, ¿no?, en terrateniente en el campo, una traba para el desarrollo. Ese sector reformista es un sector reformista profesional, básicamente de origen limeño, de clases medias profesionales limeñas, con la democracia cristiana, que era también clases medias, sobre todo arequipeñas, ¿no es cierto? O sea, no solo arequipeñas, pero el núcleo central era arequipeño, ¿no? Cornejo, Polar, ¿no? Mario Polar y mucha otra gente venía de Arequipa, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Belaúnde, que fue un gobierno que dura del 63 hasta el 68, que fue el golpe, Belaúnde es una minoría en el Congreso. O sea, es algo similar, no igual, es algo pero similar a lo que ahora se da, en la que el Kuczynski fue minoría clara en el Congreso, ante una sola mayoría. De ahí, ahora una sola mayoría, la Fuerza Popular, es la que tiene el Congreso, el control de la Cámara y del Congreso. En el caso de la época de Belaúnde, la alianza del APRA con el odrismo hizo un gobierno absolutamente inestable. Si no me equivoco, fueron cerca de 25 los ministros censurados. Creo que fueron 27 o 28, pero no tengo el dato exacto, pero más de 20 fueron, ¿de acuerdo? O sea, los ministros censurados. Imaginémonos si ahora por uno o dos ministros censurados se arma un semi-escándalo, inestabilidad, no sé qué. Ahí más de 20, ¿me entiendes? Entonces, y no había forma, porque no había el mecanismo que ahora hay, ¿no?, de voto de confianza. Porque el mecanismo de voto de confianza que hoy se aplica, que surge de la Constitución del 93, ¿no?, post-golpe de Fujimori, en ese momento no existía. Entonces, el presidente que tenía minoría tenía que aguantárselas, o sea, no había forma de resolverlo. Entonces, era una gran inestabilidad, y esta alianza odrismo-APRA es una alianza que fue parlamentario, en el ámbito parlamentario muy potente, y que también aparecía como la verdad, como un contrasentido, porque el APRA había tenido grandes confrontaciones con el odrismo había reprimido muy duramente al APRA desde el año 48 hasta el 56, que fue gobierno, ¿no? Entonces, había un gran sinsabor, ¿no? Por eso el APRA mismo tiene problemas internos graves, ¿no? Ahí el APRA, se va a formar el APRA rebelde, por ejemplo, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que habían dos grandes bloques en términos parlamentarios, era APRA-odrismo versus belaundismo o Acción Popular, que tenía como alianza la Democracia Cristiana, que era una fuerza menor, pero que era su aliado, y digamos, habían grupos de izquierda, en caso del APRA rebelde se va a convertir después en el MIR, ¿no es cierto? O sea, y en el caso de algunos grupos pequeños de izquierda, como el social progresismo, por ejemplo, que fue muy rico en intelectuales, ¿no? Sacaba un periódico, un semanario que se llamaba Libertad, me acuerdo, en el año 61, 62, ¿no? Ahí están los Salazar Bondi, está Paco Moncloa, está Sofocleto, toda esta gente forma parte del social progresismo, ¿no?, que después van a ser parte de los intelectuales que va a tener el velasquismo. El velasquismo tiene ese núcleo intelectual. Preso, ¿no? Exacto, tiene ese núcleo intelectual, ¿no? Y después ya la gente, los otros grupos de izquierda, está venido el grupo del PC, del Partido Comunista, ¿no? Si no me equivoco, se dividió en el 64, ¿no?, con el grupo, digamos, cercano a Moscú, y un grupo más pro-chino, para decirlo de manera más o menos clara, y después surgen grupos como Vanguardia en el año 65, ¿no es cierto?, que coincide con el tema de la guerrilla, además también, porque es en el 65, pero eran grupos menores
y no estaban en la vida política parlamentaria, ¿no? Y algunos tenían características de semiclandestinos, ¿no? O sea, era un poco el panorama. Entonces, cuando viene el golpe se produce ya en un momento de desgaste político tremendo de parte del Parlamento, y de parte de un Parlamento que aparecía que no dejaba gobernar a Belaúnde, y Belaúnde que no podía imponerse, esa era la imagen. Entonces, era como un golpe para desatar este nudo que se había creado, ¿no? Entonces, pero había ya un gran desgaste, ¿de acuerdo? Y termino diciendo algo, porque creo que es importante para los que puedan escuchar, es que la agenda pública en ese momento era muy diferente a la actual, pues, es algo que hay que tener claro. O sea, para comenzar, todos los partidos políticos planteaban reforma agraria. Eso es una cosa que ahora... Hasta los conservadores. Hasta Pedro Beltrán, claro, Pérez Godoy hizo una reforma agraria inicial en la convención, justamente. O sea, exactamente, la ley de base. Y incluso fuerzas muy conservadoras, liberal conservadoras, por decirlo de alguna manera, como Pedro Beltrán, también tenían una propuesta de reforma agraria. Todos tenían, la democracia cristiana tenía, o sea, es algo que ahora aparece como que el gobierno militar la sacó de la manga. Claro, la sacó de la manga en algunos aspectos que pueden ser radicales, pero el tema estaba. Y el otro gran, además de la reforma agraria que era planteada por prácticamente todos los partidos, había un sentimiento nacionalista. Por ejemplo, el medio de comercio estaba a favor de la nacionalización del Internacional, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y me acuerdo que su director en un momento determinado, al inicio, hay una entrevista larga que le hace Hildebrand no era Aurelio Mendizábal, su nombre ahorita no me acuerdo, o sea, pero era uno de los, digamos, patriarcas de la familia, que dice que al inicio él tenía simpatía con el gobierno de Velasco, o sea, porque había una mezcla de, hay que cambiar, ¿me entiendes? Y ahí viene reforma agraria y nacionalismo, y expresado en particular en el tema de la nacionalización del petróleo, ¿no? Que está Pero también es cierto que hay configuraciones bien complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú bien dices que esta idea de la reforma estaba presente en distintos sectores y partidos, pero también hay coaliciones que intentan bloquear procesos de reforma. O sea, los sodreístas en alianza con el APRA, los dos primeros intentos de reforma, de alguna manera son bloqueados en el Parlamento por acción de esta, ¿no?, esta alianza en la época. Es paradójico porque también hay un sector social que es la oligarquía, vinculada, por ejemplo, con el uribismo, que no acepta la reforma agraria, pero a pesar de que hay partidos que sí quieren hacer la reforma agraria, ¿no? Pero recuerda que es una fracción de la oligarquía, ¿no? La que está vinculada a la propiedad terrateniente superior, ¿no? Que es básicamente la que va a ser afectada, digamos, en mayor medida, ¿no? Hay ya una fracción de la oligarquía que está, digamos, diversificando sus inversiones, y que como la familia Prado, que no quiere, digamos, la fuente de su riqueza en la tierra. En la tierra, ¿no? Sino el sistema financiero, en la banca, ¿no? Y el aspecto militar, David, ¿cómo estaba girando, no? O sea, desde la época final del siglo XIX, la misión Clement impulsa todo un conjunto de reformas francesas, luego viene el tema de los años 50, el CAEN, un modelo que básicamente se dice que es pro-norteamericano, ¿no? ¿Cómo entra a tallar el cambio de la mentalidad de los militares para el golpe? Mira, básicamente lo que se produce con el golpe del 3 de octubre del 68 es el resultado de un largo proceso, digamos, de maduración del profesionalismo militar, ¿no? Si bien, digamos, en la teoría un profesional militar debe ser un hombre, digamos, dedicado a la acción de las armas, digamos, quien ejecute con maestría digámoslo así, ¿no?, la administración de la violencia, y que sea aséptico en términos políticos, el proceso de profesionalización de los militares peruanos es justamente lo que trae. Tienes hombres, digamos, un conjunto de, digamos, oficiales que se van a mejorar de una manera sustancial en términos de, digamos, técnica, conocimientos profesionales de las armas, de la defensa. En términos de la administración de la violencia, los militares van a avanzar muchísimo desde fines del siglo XIX hasta los 60. Pero, digamos, parte de la deontología militar
que observa a los militares o que los concibe como hombres, digamos, asépticos políticamente, no llega a calar en los militares peruanos, ¿no? Varios historiadores, entre ellos Eduardo Toche, piensan que es parte de una larga tradición que viene desde los caudillos y que la misión militar francesa no logra romper, ¿no? Y bien temprano tienes, desde la segunda década del siglo XX, intervención de militares en política, a pesar que han sido reformados en términos técnico-profesionales, ¿no? Pero digo que también parte de un proceso de, digamos, la política y la profesionalización técnica también van en el mismo sentido, a pesar de que en la teoría deben ser, digamos, contradictorias, ¿no? Digo que es, digamos, una confluencia porque los militares van a asumir que su rol, como parte de su memoria institucional, su rol en la sociedad peruana es convertirse en, digamos, el baluarte de la sociedad, ¿no? Digamos, una institución tutelar que debe proteger a los peruanos de los propios peruanos, ¿no? Entonces, de esta suerte, los militares, si bien tenemos acciones individuales como Sánchez Cerro, como Odría, o como, digamos, y en menor medida, la Junta Militar del 62 al 63, también tienes, digamos, una posición más institucional y corporativa que se va a mostrar en el golpe de Velasco, ¿no? Que estos militares están procesando su rol en la sociedad, ¿no? Digamos que es un periodo de maduración de su visión de que, como profesionales, qué es lo que tienen que hacer en la sociedad peruana, ¿no? Y su rol para ellos, digamos, y ellos se justifican y se piensan a sí mismos que es, digamos, ser el baluarte de la nación peruana, ¿no? E incluso, digamos, ellos han construido un discurso que se concibe, digamos, que debemos tomar medidas incluso en contra, digamos, de la voluntad de los peruanos, ¿no? O sea, o incluso en contra de la voluntad de los civiles. Y en ese sentido tienes, digamos, poco a poco que los militares se van haciendo cargo de esos grandes problemas sociales que han mencionado Santiago, que se van embalsando digamos, a partir de los años 50, ¿no? Y durante ese tiempo, ¿no? Los 7 años de Velasco, el conjunto de reformas que se dan, ¿ustedes evalúan que fueron reformas trascendentales, importantes? ¿Ha cambiado la situación, el panorama de lo que se dio en los años 60, antes del golpe, después del golpe? ¿Qué creen, Mari? Sí, bueno, a ver, yo me voy a centrar en una de las reformas, que es la reforma agraria, porque creo que es una de las, no solamente reformas más radicales en América Latina, sino que es la que le cambia un poco el rostro a la sociedad peruana, ¿no? Y pregunta si significan cambios trascendentales. Yo creo que definitivamente sí. Más allá de que podamos entrar en una discusión sobre si fracasó o no el modelo cooperativo y la crisis agraria, efectivamente ya podemos discutir en esos términos, pero creo que si miramos en términos de impactos sociopolíticos, ¿no? Ahí tenemos mucho que decir. Antes de la reforma, y como ya hemos dicho, habían otros intentos de reforma y un importante movimiento campesino, existía en el país un sistema, sobre todo en las haciendas tradicionales, de explotación, ¿no es cierto? O sea, la hacienda, más que una extensión de tierra o una propiedad, la hacienda es un universo, ¿no? Que se reproduce haciendo uso de esas relaciones de explotación en las que existía pues una condición de peonaje, de servilismo, ¿no? Como dijo Santiago, semifeudal, que si bien no se daba en todas las haciendas del país, porque no, o sea, las haciendas de la costa eran otra cosa, habían relaciones asalariadas, mixtas con llanaconaje, estaban más industrializadas, pero las haciendas del sur, por ejemplo, que dan origen al término gamonal o gamonalismo, ¿no? Son haciendas en donde todo el poder local estaba concentrado en la clase terrateniente, ¿no? Estamos hablando de un universo social en donde el poder se reproduce en función de la explotación de esta fuerza de trabajo, ¿no? Y en la que los trabajadores no tenían educación, no tenían documentos, no tenían
prácticamente los hacendados, o en este caso los gamonales del sur, no solamente decidían sobre el control de ese espacio, sino decidían sobre la vida de las personas, prácticamente, ¿no? Hay muchas historias y trabajos sobre las haciendas del sur que cuentan una serie de situaciones de explotación, ¿no? Que son, bueno, un poco aterradoras, ¿no? O sea, haciendas en donde el gamonal simplemente podía castigar a sus siervos casi o sea, con un derecho sobre sus cuerpos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que definitivamente va a cambiar con la reforma, ¿no? Ahora, en términos grandes, podemos decir que sí, efectivamente, la clase terrateniente va a desaparecer, ¿no? Empieza un proceso complejo, sí, con sus idas y venidas, pero empieza un proceso de democratización del campo, ¿no? Que toma tiempo, y que en algunos casos no ha sido simple porque el mismo movimiento campesino en muchas ocasiones se opone al modelo impuesto por el gobierno de Velasco, pero de todas formas hay un cambio en las estructuras de poder. Y yo creo que ese es digamos, el principal cambio que trae la reforma, ¿no? Sí, a ver, dos cosas previas que me había olvidado en la primera intervención, pero creo que es importante para las personas que puedan escuchar. Creo que vivíamos una etapa además de Guerra Fría, ¿no? O sea, no era cualquier momento. No es hoy, pues, o sea, ya con la Unión Soviética disuelta, ¿no es cierto? O sea, no, estaba viva la pugna entre la Unión Soviética, aún existía, y los Estados Unidos, ¿no? O sea, y los dos bloques. Y el tema, eso presionaba en todo el mundo, ¿no? O sea, quién ganaba espacios de influencia, etcétera. Por eso el nacimiento de Velasco también es visto como un cierto riesgo por Estados Unidos, porque entre otras cosas comienza a comprar armamento soviético, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, que un ejército, como tú ya has dicho, comience a armarse a nivel latinoamericano con armamento soviético, ya es para que le pongas la lupa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? En el mejor de los casos se convierte en un militar nacerista, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Que además provoca una comparación, ¿no? Entre el nacerismo y Velasco y Nasser, ¿no? Y lo otro, el entorno latinoamericano, que era un entorno también recontra de gobiernos militares, ¿no? O sea, Pinochet en el 73, después el golpe de Onganía, es que no me acuerdo ahorita exactamente, pero es de ser 68, 69, no me acuerdo exactamente, pero es en ese momento, y los gobiernos militares brasileños venían desde el 64, entonces estamos hablando de un escenario, era verde, como tú dices, ¿no? O sea, ya, esos son dos datos simplemente generales para no perderlos, ¿no? Y tampoco estaba la Thatcher, ni tampoco estaba Ronald Reagan. Claro, es un mundo más hacia la izquierda. Era otra cosa, claro, pues, porque la Thatcher y Ronald Reagan es, como se puede decir, una gran contrarreforma, ¿no? Comenzando en Europa, ¿no? O sea, contra el estado de bienestar y todo esto, ¿no? Entonces, y que tiene, por supuesto, su secuela en la región, en América Latina. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, porque cuando se hablan de estas cosas, parece que estás hablando en situaciones similares, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? O sea, claro. El barómetro está un poquito más hacia la izquierda. Exactamente. Sí. Y además, date cuenta, Vietnam también termina en ese 75 termina. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué creo? Creo que como dice Mari, efectivamente la reforma agraria sí provoca un golpe definitivo al mundo gamonal, ¿no? Sobre todo al mundo gamonal, creo, y creo que venía de atrás, ¿no? Como tú también has dicho, del movimiento campesino, ¿no? O sea, las masivas tomas de tierra desde fines del 50 y el 60, ¿no? Sobre todo comienzos, fueron de las más importantes de América Latina, o sea, digamos, no sé cuántas miles de hectáreas se tomaron, pero fueron miles, ¿no es cierto?, en las tierras sur y centro del país. O sea que, de alguna manera, Velasco es la fresa, ¿no?, que termina por darle un puntillazo a lo que venía ya de atrás en movilizaciones masivas que había hecho la propia gente, probablemente con un contenido muy espontáneo, ¿no? O sea, que puede haber habido presencia de izquierda o dirigentes, pero la verdad creo que
que fue muy importante la propia espontaneidad, ¿no? O sea, de la gente, ¿no? Y hay, digamos, una serie de transformaciones, digamos, que se van dando, ¿no? O sea, digamos, el avance de la radio, la circulación de periódicos, el aumento de la educación, por lo menos en algunos espacios, hacen que un poquito, digamos, desde afuera, pero con paso firme vaya erosionándose, por lo menos culturalmente y en condiciones, la posibilidad de que el orden gamonal viviera por mucho más tiempo, ¿no? Claro. Y yo quería decir tres cosas bien puntuales por el tiempo. Uno, me parece que, yo no soy un especialista, pero creo que la ley de educación fue una ley que sí planteó algunos temas que hasta hoy están planteados, ¿de acuerdo? O sea, el tema del rol del profesor en el aula, el tema de la relación entre educación técnica y educación universitaria, digamos, la que conocemos, ¿no? El tema de interculturalidad es planteado, claro. ¿No? O sea, están los temas que hasta hoy están planteados. O sea, yo sé que la reforma educativa tuvo muchos problemas, por supuesto, y tuvo una gran oposición del propio sindicato. El SUTEP, que se forma como sindicato único, está contra claramente la reforma educativa. Entonces, ese es un primer punto. Siempre se lo señalo, ¿no? Creo que habría, por supuesto, mucho que conversar. Yo, repito, no soy un especialista, pero sí creo que hay algunos grandes temas que fueron tocados. Otro gran tema que me parece clave es, que creo que sí es el relato sobre la historia. O sea, yo creo que la figura de Túpac Amaru fue muy importante. Y ese es un relato sobre la historia que no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Además coincide con la festividad del centenario, ¿no es cierto? Entonces, con Túpac Amaru se inicia el proceso de la independencia, no es cualquier cosa, es una automirada de nosotros mismos de manera distinta, ¿no? Y creo que es muy importante este relato sobre la historia, ¿no? Que tiene una gran validez y fuerza en las circunstancias en las que se dan. Y concluyo un punto que me parece sí que fue uno de los grandes problemas, creo yo, que aparte el tema de la democracia, pero que sin duda es importante y clave, es el asunto de la relación entre Estado y sociedad, Estado y personas. Yo creo que el gobierno militar nunca resolvió bien eso. O sea, yo creo que por eso fracasó sistemáticamente en los aspectos de participación, entre comillas. O sea, no pudo, digamos, como que yo creo que hubo una cierta desconfianza. O sea, hasta un punto. O sea, ahí veo un gran tema. O sea, creo un gran tema de cómo, que también pasó, yo creo que pasó en la reforma agraria. Exactamente. En la reforma agraria, o sea, yo más o menos me acuerdo de movimientos campesinos, las tomas de tierra en Andahuaylas, que fueron unas tomas de tierra masivas, año 74, con Velasco aún, ¿de acuerdo? Eran unas tomas de tierra, en el fondo, contra el gobierno también. O sea, era un gobierno que había hecho la reforma agraria, que tenía un movimiento campesino muy potente, que estaba contra él. Y se tomaron no sé cuántas miles de hectáreas en la zona de Pacucha, en la zona que fue muy importante, ¿de acuerdo? O sea, pero como esos hay otros ejemplos más. O sea, te estoy poniendo uno de los ejemplos más potentes. O sea, había porque la gente quería la tierra. La tierra para quien la trabaja, ya sí, pues la tierra para quien la trabaja, no para las cooperativas. Claro. Así es, no para las cooperativas. Clave, ¿no? Para entender un poco también el fracaso, porque, o sea, siempre cuando se habla de que no funcionaron las cooperativas, que no funcionaron las SAIS, se habla siempre de los problemas de gestión, ¿no? La corrupción, pero hay toda otra parte que no se está mirando, y es en qué medida se incorpora o no las propuestas y las expectativas de los distintos movimientos campesinos en las distintas regiones, y las expectativas que tenía la gente, no solamente los asalariados, sino los grupos campesinos, las antiguas comunidades que habían sido de alguna manera despojadas y absorbidas por las haciendas, y efectivamente lo que la gente quería era la tierra, ¿no? Recuperarla, en términos de recuperarla, porque ellos sentían que habían sido despojadas, ¿no? Entonces, lo que tienes de pronto es un modelo que, en vez de distribuir, concentra, bajo otra modalidad, la empresa asociativa, pero finalmente concentra, es un modelo que va a generar nuevas jerarquías al interior, nuevas desigualdades al interior,
Y sobre todo, por ejemplo, a ver, las grandes SAIs, ¿no? Las SAIs eran inmensas. O sea, han habido SAIs que han llegado a tener hasta 100.000 hectáreas, ¿no? 50.000 hectáreas. Dentro de unas SAIs, tú tenías haciendas que habían sido expropiadas, grupos campesinos, comunidades campesinas que habían quedado alrededor y que en la negociación con el gobierno finalmente habían aceptado ser parte de las SAIs. Entonces tú tienes distintas organizaciones con distintos sistemas previos de tenencia de la tierra, distintas lógicas de uso de la tierra y expectativas, todas bajo ese paquete o ese modelo. Entonces obviamente estabas chocando con un grupo importante, muy importante, de la población que no estaba contento con la manera en que se estaba llevando la reforma, si bien a la base, el principio, sí, ¿no? Era compartido, pero la forma, pues, no. Yo podría vincular eso con, digamos, el hecho de que quienes ejecutan estas reformas, ¿no? O sea, son militares, ¿no? Y digamos que los militares no es que tengan en su chip, digamos, una lógica democrática participativa, ¿no? Si bien en términos retóricos y en cierta manera prácticos también, lo que buscó Velasco es tener, digamos, el soporte de la movilización popular, digamos, para profundizar en unas reformas que consideran inaplazables. También queda el hecho de que los militares piensan de una manera vertical y que, digamos, no lo digo solamente en términos, digamos, de imposición, sino que piensan de una manera burocrática, de que hay alguien que toma las decisiones y hay otras personas que las tienen que ejecutar, ¿no? O sea, que en su cabeza eso es lo más eficiente. Efectivamente, no es porque sean malos o antidemocráticos, no, eso es lo que, digamos, lo es reducir el tiempo, digamos, economizar recursos, entonces sí, hay que discutir, pero digamos, hay que hacer, ¿no? O sea, hay que tomar las decisiones y ya, ¿no? Y retomando la pregunta inicial de cómo termina, o digamos, qué se puede ver después del gobierno de Velasco, en el caso de los militares, salen golpeados, ¿no? O digamos, digamos, los últimos años del gobierno de Morales Bermúdez es, digamos, difícil, ¿no? 3 años de una alta movilización popular, especialmente urbana, porque, digamos, hay unas grandes expectativas sociales que no han sido resueltas por el gobierno militar. Pero, digamos, eso lo lleva a, digamos, transferir el poder a través de, digamos, una serie de negociaciones con los partidos políticos civiles. Pero si bien salen golpeados, no salen, digamos, como después del gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, no salen tan golpeados, ¿no? Salen desprestigiados, pero no salen, digamos, salen enteros, ¿no? Con todos sus altos oficiales en su puesto, ¿no? Y eso es lo que les va a permitir tener una mayor capacidad de maniobra en la década de los 80s, sobre todo, con unos gobiernos civiles que van a estar contra las cuerdas durante los primeros 10 años de la guerra interna. Me parece interesante lo que dijiste, porque dices que había bastante reforma vinculada al tema social, pero las expectativas continuaron, ¿no? Los últimos años del gobierno militar termina con una gran movilización. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿qué creen que ha pasado? ¿Por qué, si es un gobierno que introduce reformas, la agraria, pero por qué hay todavía una gran demanda social? ¿Qué es lo que creen? ¿Yo? Bueno, a ver, tú que hablas en términos más generales, de visión más política, y yo, a ver, para rematar un poco con el tema más de lo rural y el campesinado, como te digo, los modelos, ¿no?, de las cooperativas agrarias de producción y los modelos de las sociedades agrarias de interés social en la sierra no terminan de funcionar. Y entonces las expectativas no han sido del todo cubiertas y satisfechas en ese sentido. Y bueno, muestra de ello es que la gran reestructuración del campo y de la propiedad agraria no se da en realidad, bueno, se da en parte en los años más fuertes de la reforma, entre el 70 y el 75, pero en realidad se da después, o sea, se sigue dando, ¿no?, en los 80, que es en realidad donde termina de configurarse la manera en que hoy en día más o menos está estructurado el campo. Puno es el caso emblemático, pero Santiago ha hablado de Andahuaylas a inicios de los 70,
Piura es otro caso, ¿no es cierto?, muy importante, con un matiz diferente, pero en el caso de Puno, la reestructuración agraria se da a lo largo de los años 80 en otro contexto, en el que la gente estaba buscando una forma de acceder a la tierra, organizarse, asegurarse del nuevo estatus, digamos, que ha creado el gobierno cambiando el nombre de comunidad indígena a comunidad campesina, ¿no? Y tomando tierras, inscribiéndose como comunidades y cambiando toda la estructura de la propiedad agraria y del poder local, que es una cosa que no había terminado de cuajar con la reforma misma, sino que es la misma gente que sigue buscando eso a través de una serie de movilizaciones y de alianzas en el sur y en otras zonas del país, a fines de los 70 y a lo largo de por lo menos la primera mitad de los años 80. No, totalmente de acuerdo, efectivamente, ¿no? En el caso de uno que conozco un poquito, absolutamente, ¿no? O sea, cómo se sigue reestructurando la propiedad de la tierra a lo largo de los 80, ¿no? Es increíble, no, de acuerdo con Mari. Yo quería señalar, a ver, una primera cosa es que yo creo que el gobierno de Velasco, a partir del 73, comienza a sufrir una embestida de una crisis económica fuerte. ¿De acuerdo? O sea, y es una crisis económica global, digamos, ¿no? 73, 74, hay una subida de precios muy fuerte, hay un endeudamiento del gobierno muy alto, ¿de acuerdo? Muy alto, porque había mucho dinero, ¿no? Entonces se daban relativamente fácil los préstamos y el gobierno se endeudó mucho. El gobierno tuvo que desembolsar también por las expropiaciones, ¿no? Tuvo un problema gravísimo de gestión, no solamente en el caso del agro, que rápidamente ya lo hemos visto, sino también de las empresas estatizadas, ¿no? Tuvo graves problemas de gestión de las empresas estatizadas, ¿no? Porque falta de experiencia, por muchas razones, ¿no es cierto? Y también por errores que se cometieron, ¿no? Creo entonces hubo todo eso, entonces ya hay una gran 74, creo que es febrero del 74, que es una gran protesta en Lima, en la que coincide con una huelga policial. Entonces eso ya es un detonante de un fastidio muy grande. Y creo y Velasco se enferma, entonces el 73, si no me equivoco. Entonces lo que pasa, lo que se refleja, creo yo, son varias cosas. Una, que el gobierno no había logrado construir bases sociales sólidas. A pesar de que, sin duda, se está resinamos. Más aún, en algunos casos, Sinamo fue motivo para que se geste un movimiento anti-Sinamos. Por supuesto que sí. ¿Me entiendes? Por supuesto que sí, en varios lugares. O sea, y además porque tú tienes que tener lealtad política, ¿no? Algo que no necesariamente tiene, digamos, un discurso que te cohesione. Exactamente. Entonces, no hay. Sinamo fue una herramienta, bueno, hubo gente intelectuales, valiosos, sabemos de ellos, por supuesto, pero en términos del efecto que tuvo, no logró para nada el efecto que, creo yo, la verdad, el efecto que se proponía, ¿no? Hubo un gran movimiento anti en varios lugares del país. No es que no tuvieron iniciativas, sí tuvieron, y muchas. Pero creo que además Velasco no solamente no constituye, sino su gobierno es muy personalista. O sea, creo que demasiado nos hemos comprado, creo, el discurso de que fue institucional, ¿ya? Pero fue sobre todo personalista. O sea, creo que el peso de Velasco era clave. Y dentro de los militares estaban divididos. Estaban muy divididos, exactamente. Había gente que estaba en contra, abiertamente. La Marina, en muchos casos, estuvo abiertamente en contra y había tensiones que eran públicas, ¿no? O sea, con el ministro, con el comandante general de la Marina del momento, ¿no? O sea, creo que eso fue clarísimo. Y por eso cuando se produce la crisis económica, la enfermedad de Velasco, la falta de consistencia de sus bases sociales, ¿no es cierto?, se produce el golpe. O sea, date cuenta que el golpe de Morales inicialmente lo apoyan todo, lo apoya desde Fernández Maldonado, que era el ala izquierda, por decir así, hasta el ala derecha. Después se van a dividir entre ellos, pero inicialmente el golpe es
cohesiona, y por eso la salida de Velasco es una salida relativamente, entre comillas, fácil, en el momento que se produce. ¿Me hago entender? O sea, creo, para terminar. Bueno, es porque sigo con lo que plantean los dos, ¿no? O sea, son un conjunto de demandas sociales históricamente generadas y insatisfechas, ¿no? Pues la parte realmente reformista son 7 años, ¿no? Y si quieres transformar las bases estructurales del país, o sea, hacer reformas que quieren transformar las condiciones para las relaciones sociopolíticas o la propia economía, o sea, 7 años me parece muy poco, ¿no? O sea, ellos pensaban que iba a ser un proyecto pues de 20 o 30 años, ¿no? Y bueno, o sea, sin duda, o sea, hay unas demandas insatisfechas tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? O sea, digamos, en el campo el nivel de productividad creo que al principio aumenta, pero después empieza a caer a partir del 72, 73 me parece. Y en la ciudad también hay un incremento de la inflación, hay, las propias medidas para alimentar el modelo generan, digamos, el encarecimiento de la vida, ¿no? Y que no va de la mano con el aumento de del ingreso, ¿no? Y ciertamente, las reformas no llegan a colmar por las expectativas de las personas que se movilizaron a favor de Velasco, ¿no? Entonces sí, ¿no? Muy bien, ahora entrando ya a la parte final, 50 años, 50 años, ¿cómo estamos nosotros después de Velasco? Porque Velasco es una figura muy polémica, es amado, es odiado, se dice que no se ha hecho nada en este tiempo, parece que dentro de esta conversación estamos viendo de manera más rigurosa que no es tanto así. 50 años, y ahora, ¿cómo estamos como país? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué piensan? Mira, si me permite, a ver, visto en su tiempo, era una cuestión ineludible tomar medidas, porque se está, embolsando una situación fuerte de conflicto social en el país, ¿no? Teníamos unos niveles de desigualdad gigantescos, ¿no? Gigantescos. Recuerdo que algo así como los dos, o el quintil superior de mayores ingresos concentraba más o menos el 50 y pico o 60 y pico % del ingreso nacional en el año 61, ¿no? Entonces era una situación, de desigualdad que estaba generando condiciones de conflictividad muy fuertes, ¿no? Y ahí tienes las movilizaciones de la toma de tierras y tienes, también la aparición del MIR y el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Era una situación que se tenía que hacer, de repente no por medios militares, pero también es entendible que ante la situación de conflicto político entre las fuerzas civiles, es entendible por qué los militares toman esa decisión. Sobre los resultados, más que pensar entre, si fue eficiente o fue eficaz las reformas de Velasco, pensemos en qué es lo que ha sucedido después, ¿no? O sea, sigo con un hilo de las conclusiones que tenía Mari hace un rato, de las condiciones sociopolíticas que dejan las reformas de Velasco, generan las condiciones del sistema político que tenemos ahora, ¿no? O, dan forma, ¿no? Tú tienes que hasta los años 60 hay unas élites regionales, locales, que basan su poder en la hacienda gamonal, ¿no? Y que Velasco pues los decapita, ¿no? Y teóricamente ese vacío debió haber sido colmado por un sistema de partidos, ¿no es cierto?, que a nivel local tomara, construyera el poder de otra manera, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero tienes un sistema de partidos que siempre estuvo centrado en la costa, que no llega a penetrar hacia, parte importante del territorio nacional. Me estoy refiriendo pues a gran parte de la sierra y la Amazonía, ¿no? Y tienes a Sendero, que también hace replegar aún más ese sistema de partidos, ¿no?
En esa situación de precariedad, o sea, donde los antiguos liderazgos gamonales desaparecen, un sistema de partidos que no cuaja en los 80s, llega Fujimori y, digamos, le da una estocada final a los partidos viejos, digamos, costeños, limeños, ¿no? Que tienen unos cuantos tentáculos, o vemos una precaria penetración dentro del territorio, ¿no? Y luego de Fujimori, ¿qué es lo que tienes? O sea, esto, ¿no? Tienes un sistema de no partido, digamos, no hay un sistema de partidos, pero de liderazgos espasmódicos que están buscando representación de abajo hacia arriba. Tenemos a principios del 2000 los frentes regionales que justamente articularon voluntades y, digamos, iniciativas políticas contra el gobierno de Fujimori. Pero fuera de ello tienes una serie de iniciativas que toman caras a veces, digamos, que uno no quiere ver, ¿no? Y que llegan incluso a ser gobernadores regionales, ¿no? Entonces, viéndolo en 50 años, eso es lo que creo yo una mirada de lo que significa la reforma, ¿no? O las reformas de Velasco. No es responsabilidad suya, pero, digamos, si lo vemos en un arco, digamos, tenemos esa... ¿Qué es lo que reemplaza ese sistema gamonal, ¿no? De élites tradicionales, verticales, autoritarias? De repente algo muy parecido, ¿no? Que son ahora estos caciques, digamos, que ahora tienen dinero, que tienen sus empresas, que tienen algunas universidades, que tienen, qué sé yo, empresas de transporte o radios, ¿no? Que tienen, digamos, no han construido el poder de abajo hacia arriba, pero aprovechan justamente su presencia en esos espacios locales regionales. ¿Qué piensan, compañero? A ver, ya a ver, no voy a seguir tanto con el tema de partidos, pero sí quiero hablar como de algunos grandes procesos y sobre todo en términos de estructuras de poder, ¿no? Yo creo que la situación que tenemos hoy en día, bueno, ya tú la has resumido bien, ¿no? Es un poco desastrosa, pero es cierto que hay cambios bien importantes a nivel sociedad, ¿no? Si miramos lo que eran las élites regionales antes de la reforma, era impensable que alguien de estrato campesino fuese pues alcalde, ¿no? O sea, antes de la reforma agraria, ¿quiénes eran las élites locales? Eran los mistis, eran los blancos, era el alcalde, el juez, el prefecto, ¿no es cierto? Eran la élite local, que era una élite local ligada a la clase terrateniente, ¿no? Ese país se ha transformado, ¿no? Con todos los recorridos y problemas que ha señalado, pero se ha transformado. Desde los años 80 en adelante hay una recomposición de las élites locales en el país. Claro que Sendero Luminoso es un golpe muy fuerte a procesos de cambio que empezaban a gestarse, pero sin embargo, mirando un poco las últimas décadas, tú tienes que, por ejemplo, si revisas las listas electorales, ¿no? En muchas municipalidades, no solamente rurales, sino en un montón de distritales, en diferentes zonas de la sierra, los alcaldes, por ejemplo, los candidatos son o de origen, bueno, no campesinos, pero sí de origen campesino, de padres o abuelos, ¿no? Entonces ahí tú tienes un tema de recomposición del poder y tienes un tema también que está atravesado por ejemplo, factores como acceso a educación, vínculos con otros espacios regionales, etcétera, ¿no? Entonces eso por un lado, más allá de lo partidario, digamos que el poder sí tiene una configuración distinta, ¿no? Luego, creo que hay temas también bien problemáticos si miramos la situación en la que estamos ahora y hacemos una retrospectiva, ¿no? Por ejemplo, tema recursos naturales, tierra, territorios y derechos de población. Y yo creo que ahí, si bien no digo que estamos pues en la época del gamonalismo, pero sí hay una serie de problemas muy graves que se desprenden, creo yo, de algo que ya has mencionado, David, que es este giro en los 90, ¿no? La Constitución del 93 y nuevas reglas de juego en lo que es la materia de recursos naturales y derechos de propiedad sobre la tierra, ¿no? Esto acompañado de la expansión minera
de las nuevas agroindustrias sobre escenarios de pobreza rural, que si bien no son los mismos de antes, son todavía escenarios de mucha desigualdad, configura, digamos, el escenario que tenemos hoy en día, que es un escenario de conflictividad, que en muchas zonas del país uno puede ver muchas situaciones todavía muy injustas, ¿cierto? Y eso sumado a lo que ya has mencionado de la falta de partidos y en fin, o sea, ahora podemos mirar los padrones electorales y tenemos postulando a las elecciones regionales y municipales más de 30 partidos en un distrito, ¿no? Eso es una locura. Entonces ahí creo que tenemos serios problemas y para poner solo un ejemplo, y ya con esto termino, el tema de los nuevos latifundios, por ejemplo, ¿no? O sea, si miramos un poco, bueno, ya no son los varones del azúcar, pero hay nuevos varones, ¿no? De la palma o de otros productos, ¿no? De la caña. Y entonces hay un proceso efectivamente de cambio, de transformación de los espacios rurales, eso es innegable, ¿no? Hay más conectividad, comunicaciones, etcétera. Las familias rurales son familias pluriactivas que están vinculadas a distintas actividades, que se mueven en el territorio, pero sin embargo tienes una situación de desigualdad bien fuerte y también de concentración de la propiedad o de reconcentración en algunas zonas del país, ¿no? La costa, ¿no? Costa norte y algunas zonas de la costa sur, bueno, Ica, ¿no? Básicamente. Entonces, si miras eso, tenemos ahora grandes grupos empresariales o corporaciones incluso, bueno, de fuera, que tienen cantidades de tierras que son más grandes que la hacienda más grande antes de la reforma agraria, ¿no? Y entonces ya son otro tipo de problemas los que hay que mirar ahí. ¿Cuáles son los impactos o las externalidades negativas de estos nuevos latifundios que todavía no están siendo bien estudiados? No solamente ambientales, sino también en términos sociales, ¿no? ¿Cuál es la situación laboral, ¿no? De las personas que están trabajando al interior de las empresas agroindustriales? Es decir, hay una serie de temas todavía muy complejos, ¿no? Y el tema de la desigualdad en el Perú sigue siendo un tema, yo creo, crítico, ¿no? Si miramos la brecha entre lo urbano y lo rural, la brecha sigue siendo bien importante. Y hay ciertas brechas que se han reducido, por ejemplo, temas de acceso a la educación, pero no necesariamente de calidad, ¿no? Hay zonas del país en donde los niveles de nutrición y anemia infantil siguen siendo enormes y son además lugares en donde hay extracción minera. Entonces, yo creo que esos son grandes temas todavía que vista la actual situación política del país, no veo con visos a que se puedan resolver muy fácilmente. Disculpen el espíritu pesimista, pero crítico, pero bueno. No, mira, yo creo que es como que en los últimos 50 años, porque son 50 años, ¿no?, del golpe de Velasco, han habido como dos grandes momentos, ¿no? O sea, creo que es el velasquismo, con todo lo que representó, y de alguna manera hemos conversado acá e intentado poner algunos de los temas centrales. Eso dura, yo creo que de alguna manera tiene influencia hasta el gobierno argentino. Tiene algunas pautas. No digo que el velasquismo continúa, pero el horizonte que abre el gobierno militar, de alguna manera, a pesar de cambios, y se sostiene ese horizonte hasta comienzo del 90, hasta fin del gobierno de García, con la crisis. Porque hay tres factores, creo yo, que cambian, reconfiguran, ¿no? La acción de Sendero Luminoso, que fue tremenda, ¿no es cierto? O sea, como acción, digamos, además, no solo de acción violenta, sino de fractura de relaciones sociales y de vínculos sociales muy potente, y también la respuesta del Estado, ¿no? Entonces, eso crea una tremenda recomposición de cómo nos vemos y cómo nos miramos los peruanos, ¿no? Creo que no terminamos de superar eso, ¿no? Un segundo factor es la crisis. Yo creo que la hiperinflación fue brutal, ¿no? O sea, entre 87 y 88 hay un texto de Verdera, de Sancho Verdera, que habla cómo la informalidad se dispara en un año, 87-88. Se dispara, creo, casi se dobla, porque una gran parte de la población empleada
entra a ser informal, ¿no es cierto? O sea, entonces es un gran cambio la hiperinflación, y después ya viene Fujimori, ¿no? Yo creo que reestructura la relación sociedad-estado, todo, creo que eso lo sabemos. Entonces, me parece que lo que se crea es una sociedad, hay una reconfiguración de la sociedad, ¿no? Y en esa reconfiguración de la sociedad, yo simplemente agrego a lo dicho, tanto por María como por David, es que creo que esta sociedad, sobre todo en las ciudades, han extrapolado el individualismo. O sea, es un individualismo extremo. O sea, esto bajo el discurso del emprendedurismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, un discurso que en mi punto de vista es falso, ¿no es cierto? Es un discurso, es una mitificación, ¿no? Pero creo que es muy potente. Pero ese individualismo en esa configuración no ha ido acompañado de ciudadanía, creo yo. O sea, que ha habido mucho individualismo, pero no necesariamente derechos y tener responsabilidades. Sin que esto signifique, es muy importante, cómo se ha ido rompiendo. Esto ha provocado también el rompimiento de formas estamentales, ¿no es cierto? O sea, que ya se iniciaron desde Velasco, ¿no? Y no es gratuito que ahora pueda ser alcalde. Bueno, se ha democratizado. Objetivamente, sí, digamos, podemos estar discrepando la forma cómo se ha logrado, pero objetivamente eso ha provocado, claro, ¿no es cierto? Sí, o sea, y hay una mixtura de factores, no digo que solamente sea uno, pero se ha democratizado, entonces es un hecho, ¿no? Y concluyo, creo que hay a mí me parece como dos o tres cosas, ¿no? Miren, el tema de partidos sigue sin resolver. Esa es una herencia que no viene del velasquismo, viene desde antes. Es un temón, o sea, nuestra dificultad para constituir instituciones partidarias, digamos, se ha agravado, ¿no? Estas elecciones que estamos teniendo ahora son terribles en ese sentido, ¿no? Segundo yo creo que lo estamental se ha sido fracturado, y ahí sí creo que el papel de Velasco fue importante, y lo que ha pasado después también ha sido importante, ¿no? Y lo tercero, que sí lo dejo más como una pregunta, es cuánto de sentimiento de comunidad nacional tenemos. O sea, si hemos avanzado en tener sentimiento de comunidad nacional. Ahí tengo mis dudas, no tengo una respuesta clara, francamente, ¿no? O sea, y esto tiene que ver no solo con Velasco, sino con lo que pasó después, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Entonces, yo no sé si hay una identidad se ha potenciado más lo local que lo nacional, o lo regional, ahí tengo dudas, francamente creo que tengo una pregunta, ¿no? Una respuesta clara, ¿no? Bueno, ha quedado varios puntos pendientes de repente para resolver en torno a qué el país se proyecta, pero creo que es importante evaluar todo el proceso que se ha dado hace 50 años con las reformas, ¿no? Y bueno, con esto voy a terminar y agradecer a ustedes por participar en este programa especial, tanto a David, Santiago, Mari, muchas gracias, y estamos muy contentos con haber establecido este programa especial en torno a este balance de los 50 años. También agradecemos al Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos el espacio, por el apoyo que ha dado para este programa especial. Nos vemos hasta la próxima.